principio. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Y ahora sí entramos en el verso 2 que dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Amén. Quiero irme a la portada de esta serie. Gracias, Jenny, que me estás apoyando hoy. Marca la diferencia. Yo quiero invitarte a que a través de la palabra de Dios tú te levantes y te conviertas en alguien que deje una huella en la historia. Yo te quiero invitar a que tú puedas dejar una huella en tu familia, pero una huella de bien, no una huella mala, una huella buena, porque existen huellas malas, existen marcas que deja la vida o marcas que nosotros podemos hacer en otras personas. Y si en algún momento has hecho alguna marca que ha herido a alguien, todavía es tiempo de pedir perdón, de levantarte y de perdonar también y de hacer las cosas diferentes. Quiero invitarte a que puedas dejar tu huella. Siempre tenemos la oportunidad de parte de Dios para dejar nuestra huella. Que nos vamos a equivocar. Que va a haber ocasiones en que vamos a fallar. Sí, va a haber ocasiones en que vamos a fallar. Que en el camino vamos a tropezar y algunas circunstancias no van a ocurrir de la mejor manera. Sí, sé que van a pasar estas cosas. Sin embargo, te quiero animar a que te levantes y salgas de allí y comiences a formar esa huella buena que marque la diferencia. A que puedas hacer algo que pueda marcar una generación, que puedas marcar a tus hijos, que puedas marcar a tus nietos, a tus sobrinos, a las personas que te rodean, que puedas ser luz en medio de las tinieblas, que puedas llevar el mensaje de esperanza y no solamente llevarlo con tu boca, sino con tus acciones, con tu forma de ser y ser totalmente transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, de esta manera vamos conectando entonces estos aspectos, porque el testimonio de los cristianos está constantemente bajo observación. Las redes sociales están llenas de críticas, denuncias y debates acerca de las incoherencias que muchas veces se ven en quienes profesan seguir a Cristo. Esto es muy importante porque las redes sociales señalan, acusan, no solamente a los cristianos, a cualquier persona, lo sabemos. Yo siempre he dicho, las redes sociales es una carnicería. Cualquiera que llega ahí, expone un comentario, una idea, tiene que estar dispuesto a que llegue alguien y te ofenda y te diga mil cosas o cosas contrarias. De hecho, hay gente que ha tenido que buscar ayuda psicológica porque se ha metido tanto en las redes sociales que llega un momento que le afecta lo que el otro está diciendo por las redes. Y esto es una realidad. Y por supuesto que los cristianos, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, no nos escapamos de esta realidad. La gente va a estar observando nuestra conducta, la gente va a estar viendo lo que hacemos. Y si nos equivocamos, por supuesto que ahí van a estar tal cual como los fariseos dispuestos a apedrearnos. Pero tampoco quiero victimizar esto, porque también algunas críticas, a pesar de que son injustas y nacen de una actitud de juicio excesivo, otras nos recuerdan una realidad que no debemos ignorar. Nuestra manera de vivir como cristianos sí importa. Sí importa lo que hacemos. Sí importa lo que mostramos. Tampoco podemos caer en el otro extremo, como les decía, de victimizarnos y decir, bueno, yo no soy un legalista, yo vivo libremente el evangelio.
y distorsionamos algunos conceptos teológicos que se han trasladado, como por ejemplo la libertad del evangelio. Bueno, creemos que la libertad está asociada con hacer lo que nos da la gana, igual Cristo nos ama. Y no es así, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor también nos enseña que como creyentes debemos dar un buen ejemplo. Que como creyentes debemos ser testimonio, debemos ser luz. Y no digo esto como un acto impositivo, sino como un acto que brota de amor de tu corazón. Porque si amamos a Dios, ese acto de amor se va a reflejar en nuestro exterior. Y es ahí donde yo te invito a que tú puedas acercarte al Señor y puedas decirle: Señor, mira lo que tengo dentro de mí. Mira, me equivoco, fallo, ayúdame, Señor. Necesito ser transformado por ti. Necesito ser diferente para poder llevar tu palabra a todas partes. Ciertamente no estamos llamados a vivir una fe perfecta. Mira, el intachable, tal, no se equivoca ni una vez. No, no es así. Pero sí una fe genuina, que seamos genuinos y verdaderos en lo que estamos haciendo. Que no seamos hipócritas, sino que seamos hacedores de la palabra genuinamente con amor. Amén. Así que la iglesia en Tesalónica nos muestra una forma de vivir interesante. Una iglesia que marcó la diferencia. Una iglesia que hizo las cosas distintas. Y que en esta epístola, mientras que el apóstol Pablo le escribía, él estaba contento en saber cómo esta iglesia, su buen ejemplo, estaba marcando la diferencia. Cómo su buen testimonio estaba impactando la zona y el lugar donde ellos vivían. ¡Wow! ¡Qué bonito es cuando tú y yo comenzamos a hacer cosas que llaman la atención, pero de lo bueno! ¡Qué bonito es cuando tú y yo hacemos cosas que marcan la diferencia, que estamos dejando una huella hermosa, imborrable! Amén, iglesia. Así que todos dejamos huellas. La pregunta no es si la dejamos, sino qué clase de huella estamos dejando. Como vimos entonces ahorita, vamos a acercarnos a la palabra de Dios, ahora sí. Y hagámonos esta pregunta: ¿qué hizo tan especial esta iglesia? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de Tesalónica, de la iglesia de los tesalonicenses? En primer lugar, vamos a ver que ellos recibieron la palabra con convicción. Ellos recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con convicción. Seguros de lo que estaban recibiendo. Vamos a leer una vez más 1 Tesalonicenses 1, del verso del 3 al 5. Dice: teniendo presente, dice el apóstol Pablo, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Es decir, que estaban firmes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, de que ellos eran elegidos. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. En primer lugar, que podemos ver acá es que ellos son escogidos. Esto es muy importante. Y la palabra de Dios nos revela que aquellos que están en Cristo Jesús son escogidos. Muchas veces, y quiero aclarar este mensaje, fíjate que como dice el apóstol Pablo, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio, por causa del evangelio. Y quiero aclarar esto porque muchas veces se habla de elección, de que somos elegidos. Hay una doctrina, inclusive al sol de hoy, hay grandes debates con respecto a este tema. El detalle es que la palabra de Dios nos enseña que esa elección ocurre a los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Tal elección no ocurre fuera de Cristo. No ocurre como que tenemos un Dios que está buscando que elegir. Aquel vagabundo, sí, fuera de Cristo nos escoge. No ocurre tal cosa. La palabra es clara y dice que la elección ocurre dentro de Cristo Jesús. La pregunta es, y de hecho Efesios en su capítulo 1 verso 4 dice, porque a los que Efesios 1:4 nos dice, se me fue
¿Ven? Como a veces a uno le falla la memoria. Lo voy a leer acá, yo lo tengo por acá. Efesios 1:4 nos enseña de esta manera. Porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es que hay un propósito. Cuando Dios lo escoge, lo está escogiendo para un propósito. Para que usted sea santo y sin mancha delante de Dios. Y esto es muy importante distinguirlo. No es una cuestión de elegidos, que está bien que nos sintamos elegidos por Dios. Es hermoso, es maravilloso. Sabemos que no está basado en nuestras obras. Y quiero aclararlo. No depende de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que ya Cristo hizo. Sin embargo, Dios en su soberanía ha decidido establecer que todo aquel que crea en Cristo se convierta en un escogido de Dios. Que todo aquel que haya creído en Jesucristo como Señor y Salvador ahora es un escogido. Y la palabra es clara, porque en el mismo Tesalonicense, como lo acabamos de ver, dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio, porque el evangelio estaba cumpliendo su función. Por lo tanto, siéntete escogido por Dios cuando sabes que la palabra de Dios ha hecho efecto en tu vida. Y que ahora Dios ha puesto un nombre en ti de ser escogido, hijo de Dios. Y esto, lo más hermoso es que ocurrió, dice la palabra, que ocurrió antes de la fundación del mundo. En una eternidad pasada, Dios nos vio en su Hijo amado Jesucristo. Que nosotros ciertamente, dice la palabra, que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Por lo tanto, Dios de antemano vio esta realidad. Aquellos que habían llegado a Cristo, aquellos que estaban en Cristo. Entonces Dios los escogió, los predestinó y le dio propósito a aquellos que de antemano conoció y que vio en Cristo Jesús. Pero recuérdate esto, la gente todavía necesita entrar por la puerta. Jesús dijo: entren por mí, yo soy la puerta. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, asegurémonos de entrar en Cristo Jesús. Y una vez dentro, sabemos que somos escogidos de Dios para alcanzar el propósito para el cual hemos sido llamados. Ahora, ¿cómo Pablo sabía que habían sido escogidos por Dios? Porque cuando escucharon el evangelio lo recibieron, lo creyeron, fueron transformados por él, perseveraron en la fe. Algo ocurrió en esta iglesia en Tesalónica. Y yo te pregunto, ¿qué ha ocurrido en ti cuando ha llegado la palabra de Dios? ¿Has creído? ¿Has sido transformado? ¿Estás creyendo en Dios? ¿Le estás creyendo a Dios, a lo que dice su palabra? Son cosas importantes. Ahora, la pregunta no es solamente si hemos escuchado el evangelio, porque si de escuchar todos hemos oído del evangelio, o la gran mayoría hemos oído, sino hemos respondido al evangelio, hemos respondido con fe, creyendo a las palabras de Cristo. Porque no es que, no, sí, yo he escuchado de Dios, yo he escuchado de la palabra de Dios, eso es una cosa, pero la palabra de Dios ha hecho efecto en mi vida. Está haciendo efecto en mi vida la palabra de Dios para decir: soy un creyente, tengo una convicción. Y por allí comienza el ejemplo de esta iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo sabía por estas características inequívocas que acompañaban a aquellos creyentes. Así que quiero motivarte a que dejes que la palabra de Dios surta su efecto. Lo siguiente es que el evangelio llegó con poder. Esta es otra realidad de que ellos recibieron esa palabra con convicción, porque el evangelio llegó con poder. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice, 1:5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder. Repita conmigo: poder. Y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Algo pasó en estos creyentes. No fueron solo palabras, hubo manifestación, hubo poder. Fue algo evidente ocurrió en esta iglesia.
Esta iglesia fue impactada por el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia recibió un impacto especial, tanto así que transformó sus vidas. Ya no fueron los mismos. Ahora ellos estaban marcando la diferencia y estaban comenzando a dejar pasos, huellas para los que vinieran detrás de ellos. Te pregunto, ¿ha venido el Señor con poder a tu vida? ¿Ha venido el Señor con poder, con todo lo mejor para ti? ¿Se ha manifestado el glorioso Espíritu Santo en tu vida? ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo que todos los que estamos acá hemos sido testigos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Que Dios ha transformado nuestras vidas y que ya no volvimos a ser los mismos. Amén. Pablo dice que el evangelio no vino solamente en palabras, sino que, y por lo cual concluimos que no fue solo un discurso religioso. No fue que les agarró ahí a sermón, como decimos, me está sermoneando, como decimos popularmente, ¿no? No, algo más estaba pasando. Sino que el evangelio vino con ese poder, convicción, la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esto nos tiene que motivar a nosotros a perseverar en la presencia de Dios, a estar conectados, a estar orando, ayunando, buscando la dirección de Dios en todo momento. El evangelio no solo informa, la palabra de Dios no es para informarnos, es para transformarnos. Una iglesia marca la diferencia cuando no solo escucha sermones. No estamos aquí solo para escuchar, ¿cierto? Sino cuando permitimos que esa palabra que está viniendo a nuestras vidas haga cambios reales, produzca cambios poderosos, transformaciones desde nuestro interior hacia nuestro exterior, desde lo interno de nuestro corazón. Es más, te lo voy a decir así. Voy a poner este ejemplo. Creo que una vez les comenté de que un joven de doble nacionalidad, colombiano-japonés, este joven, su papá japonés, su mamá colombiana, este joven le tocó irse de Colombia, una cultura latinoamericana, a Japón, una cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. Y llega este niño y comenzó a notar ciertas cosas en esa cultura. Por ejemplo, había una señora que dejó unas frutas y dejó una cajita donde la gente depositaba el dinero y agarraba la fruta. Pero ella la dejó ahí y se fue. Y la gente llegaba, pagaba, tomaba su fruta y se iba. Y entonces el niño, muy curioso, llega y le dice: papá, me traje una fruta. ¿Qué hiciste? Me traje una fruta, papá. Nadie me vio. Le dice el niño, ¿no? Como buen latinoamericano. Nadie me vio, papá. Y el papá le dijo en japonés: sí te vieron. ¿Quién me vio? Tú mismo te viste a ti. Oh. Esto nos habla de que cuando la palabra de Dios llega, y fíjense, estamos hablando de una cultura que no es creyente, pero fíjense como un principio, como un valor, cuando lo mantiene, son valores y principios que bendicen, trae bendición. Porque muchas veces las personas hacen y cumplen con la palabra de Dios sin saberlo, pero Dios los bendice por cuanto están cumpliendo principios que Dios mismo estableció. ¿Cuánto más no bendecirá Dios a aquellos que son creyentes y son obedientes a su palabra? Aún mucho más. Entonces lo que te quiero decir, iglesia, es que nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios produzca tal cambio profundo que usted mismo, con la hermosa presencia de Dios, sea tomando conciencia de sus acciones. Porque no se trata de lo que hacemos cuando nos ven, se trata de lo que hacemos cuando no nos ven. ¿Qué haces cuando no te ven? Cuando estás en tu intimidad, cuando estás solo frente a tu móvil, que puedes navegar y ver todas las redes, puedes ver figuras, cuerpos, personas,
Allí nadie te ve, pero Dios sí te está viendo. Y tú mismo te estás viendo a ti mismo. Entonces, es allí donde cuando la palabra de Dios llega con poder y con el Espíritu Santo te dice, hijo, no hagas eso. No te metas allí. No hagas lo que estás haciendo. No está bien, hijo. Te estás haciendo daño a ti y le estás haciendo daño a tu familia, o te estás haciendo daño a ti y a las personas que te rodean. Y esto era algo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Dios estaba haciendo un cambio profundo en ellos, que se evidenciaba no solamente en su parte íntima, sino en el exterior. Tanto así que, como les dije al principio, estaban marcando la diferencia en todos sus alrededores. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto, que es: permanecieron fieles en medio de la oposición. Repito, la iglesia de Tesalónica permaneció fiel aun y cuando tenían adversidad, aun y cuando los señalaron, aun y cuando los criticaron y no tenían Facebook, aun y cuando le dijeron le decían cosas en sus caras y no tenían Instagram ni TikTok, imagínense. Así que si usted le dicen algo por Instagram porque usted comparte un pasaje de la Biblia, o si le dicen algo en TikTok por compartir el mensaje de la palabra de Dios, no se avergüence, que no le importe eso. Usted siga compartiendo el mensaje del Señor con amor. Eso sí, con amor. No es que se va a agarrar contienda a peleas digitales. Mira que tengo que estar. Yo reconozco que yo en el pasado he peleado digitalmente, hermano. Tengo que confesarlo. Pero el Señor me dijo, no hagas eso. Y yo tuve que editar. Y cambié mi comentario. Dios te bendiga, puse. Dios te ama. No tiene sentido debatir ni corregir a veces, porque a veces las personas de esa manera más bien se ponen más a la defensiva. Pero ellos, volviendo a la iglesia de Tesalonicenses, permanecieron fieles en medio de la oposición. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Una de las características más impresionantes entonces fue que esta iglesia no abandonó la fe cuando llegaron los problemas, no abandonó la fe cuando llegaron las circunstancias, no abandonó la fe cuando llegaron las críticas. Porque muchas veces cuando llega la crítica, llega la adversidad, la dificultad, allí comenzamos, bueno, pero ¿qué hago con mi cristianismo? No es tu cristianismo. Te tendrías que preguntar, ¿qué hago con mi relación con Dios? Amén. Una de las cosas que ellos hicieron fue, al permanecer fieles, imitaron la buena conducta. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y ustedes, ¿quiénes? Los tesalonicenses, llegaron a ser imitadores de nosotros, de los apóstoles y del Señor. Una de las primeras cosas que ocurre cuando tú y yo somos transformados es que comenzamos a imitar los códigos del reino de Dios, a imitar la conducta de la palabra de Dios, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo? Un gran ejemplo de humildad, de amor. Tantas cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Amén. De igual manera nosotros también estamos invitados a imitar esa conducta. Déjeme decirle que muchas veces Pablo no tenía que comer. Tuvo que trabajar con sus propias manos. Tuvo que hacer cosas. Y en aquel tiempo no había aire acondicionado, mis amados hermanos. No había las comodidades que nosotros tenemos hoy en día. No tenían la casita con la calefacción como la tenemos nosotros. En el invierno estamos calentitos y en el verano estamos fríos dentro de nuestras casas. Tenemos comodidades. Para ellos poder obtener alimentos muchas veces tenían que ir a pescar. Usted va al mercado y resuelve el asunto. Sí, yo sé que te esfuerzas para trabajar y para conseguir el dinero. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Sin embargo, la vida que nosotros tenemos hoy en día es mucho más cómoda que la que ellos tuvieron. Y aún así, en medio de las dificultades y de la adversidad, estas personas de Tesalonicenses estaban imitando la conducta de Dios. Estaban imitando el carácter de Dios. Ahora te pregunto, ¿nuestras acciones y conductas siguen a Cristo? ¿O estamos reflejando otra personalidad distinta?
No podemos ser una cosa en el trabajo, en la calle, y otra cosa en la casa. Tenemos que ser los mismos. Si somos en la casa de una manera, tenemos que ser en el trabajo de esa misma manera. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Imitar a Cristo en la casa cuando nadie nos ve. Cuando nos lanzan las chancletas, cotizas, sandalias voladoras, como le digan en su tierra, se quedan calladitos. ¿Será que vuelan zapatos en la casa? Espero que no. Pero si vuelan, que ya no vuelen, hermano, por favor. Así que imitemos la buena conducta de nuestro Señor. Lo siguiente es que recibieron la palabra en medio de la tribulación. Como les decía, dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación, le dice, no son los únicos que están sufriendo persecución o tribulación. Dice, porque también, fíjense que dice, las iglesias en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Judea, padecieron las mismas situaciones. Dice, repito otra vez, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. Es decir, que ellos sufrieron en manos de sus compatriotas, de las personas que estaban a su alrededor. Déjenme decirle que esa ciudad era una ciudad idólatra. Era una ciudad donde había mucha idolatría, ya que ahí había templos, de hecho, templos para Artemisa, para diosas, etc. Ahí en Tesalónica. A pesar de ser una ciudad idólatra, que adoraba a otros dioses, que adoraba imágenes, que adoraba otras cosas, ellos permanecieron fieles, recibieron la palabra en medio de esa tribulación y fueron imitadores del Señor. Y fíjense, a manos de su propio compatriota, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Es decir, que también los judíos habían padecido en manos de sus propios compatriotas. Lo siguiente, algo hermoso que estaba ocurriendo en ese permanecer fiel, es que ellos mantuvieron el gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 6 dice, el verso 6, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. ¿Estás recibiendo la palabra con gozo? A pesar de las dificultades, ¿te gozas en el Señor? ¿Te alegras en el Señor? ¿Estás feliz en Cristo? Hermano, sonría. Sonría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sonríe, hermano. Mantenga el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Mantengámonos con la mejor actitud, con el gozo, con la alegría del Espíritu Santo, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de que hemos sido transformados, de que cosas maravillosas están pasando. Mire, yo no sé, pero si usted hace una lista de las cosas maravillosas que usted sabe que Dios ha hecho por usted, bueno, escribiría un libro. Te invito a que marques la diferencia y que muestres el gozo del Señor. Que dejes tu huella, que escribas tu historia, que le cuentes a los demás tu historia y le digas, mira lo que Dios ha hecho en mí, mira cómo he sido transformado, ahora el gozo del Señor vive en mí. Antes era amargado, antes no me podían ver porque ladraba como un perro. Pero ahora no, ahora estoy feliz en Cristo. El Señor cambió mi lamento en gozo, en baile. Mira, esa va para la próxima semana. Ha cambiado mi lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mantén el gozo del Señor. Ciertamente había tribulación, presión, oposición. Y no solamente por el entorno idolátrico donde ellos vivían, sino por gente que eran judíos que también los perseguían. Aún así mantuvieron el gozo. Ahí había gozo, ahí había alegría.
El mundo te puede quitar muchas cosas. Te puede quitar la comodidad, los recursos, el prestigio, pero no te pueden quitar el gozo que Dios produce. Nada te va a quitar el gozo que Dios produce en tu vida. Nadie te va a quitar esa alegría. Nadie te va a quitar esa manera de ser, porque Dios grandes cosas está haciendo contigo y las va a seguir haciendo. Así que la madurez espiritual no se demuestra cuando todo sale bien. Atención con esto. La madurez espiritual no se muestra cuando todo está bien, cuando todo sale bien, sino precisamente cuando seguimos confiando en Dios en medio de la dificultad. Esto nos conecta con el siguiente aspecto, que es que ellos, viendo todas estas cosas que hemos visto, se convirtieron entonces en un ejemplo para otros. Yo diría en un gran ejemplo para otros. Vamos a leer ahora que dice 1 Tesalonicenses del 7 al 10. Dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. Miren en dónde, en Macedonia y en Acaya. Siguiente. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Así que lo primero que estamos viendo aquí es que ellos fueron un ejemplo para los creyentes. Como lo vimos ahorita otra vez, verso 7, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Wow, yo no sé ustedes, pero ellos ya estaban marcando la diferencia, estaban marcando la huella. El asunto no se estaba quedando solamente en Tesalónica, sino que esto estaba creciendo. Dice, no buscaron convertirse en una referencia, simplemente vivieron su fe con sinceridad y dejaron una huella. Yo estoy seguro que usted conoce a alguien que ha marcado su vida para bien. Siempre ha habido alguien en nuestro transitar que se ha convertido en un ejemplo para nosotros. Y por supuesto que yo he tenido personas también. He tenido mi padre, mi abuelo, mis abuelos, tíos, ciertas figuras, ciertas personalidades que se han convertido en esas personas que han dado un ejemplo. Que aunque se equivocaron, se levantaron. Porque por ejemplo, yo sé que mi papá, que está acá presente, feliz día del padre, gloria a Dios, lo honro en su día a mi papá. Sé que mi papá se equivocó, él cometió sus errores, pero ¿sabe qué? Él no se quedó allí. Él comenzó a hacer las cosas diferentes. Comenzó a dejar que Dios transformara su vida. Comenzó a permitir de que Dios hiciera un cambio en él. Y hoy aquí es un hombre diferente. Y Dios sigue haciendo cosas en él. Dios sigue transformando su vida. Amén. Quiero hablar también de alguien en particular. Como les he dicho, todos han sido especiales. Quiero poner un ejemplo de alguien que también fue especial para mí. Fue mi abuelo Rafael. Me llamo como mi abuelo, por parte de mi mamá. Mi abuelo, mientras que mis padres estaban muy ocupados trabajando, él se convirtió en un ejemplo en casa de mi abuela, de la familia. Y me dio valores, me dio principios también. Aportó a formar mi carácter, aportó a formar también la persona que yo soy. Indudablemente también dejó una huella en mí, de tal forma que aún después de muerto, me sigue formando. Imagínense ustedes, aún después de muerto, su carácter me sigue formando como ejemplo de buen testimonio. Y fue un hombre que yo lo vi arrodillado en momentos de angustia. Lo vi perder un hijo a él y me partió el alma porque ese hijo era mi tío. Perdimos un familiar de una forma terrible y lo vi en su dolor. Pero aún así lo vi arrodillado, clamando, buscando del Señor. Y sé
Y confío que está en manos del Señor, en la presencia de Dios en este momento. Porque su ejemplo, como les decía, por su ejemplo, por eso dice la palabra, por su fruto los conocerás. Árbol bueno, da fruto bueno, hermano. Eso es una realidad. Y yo quiero invitarte a que tú te conviertas en una persona que puedas también dejar una huella imborrable en otras personas. Que aún después de muerto, que aún después de que partas de esta tierra, aún tu ejemplo, lo que hiciste por tu familia, por las personas que te rodeaban, por la sociedad que te rodeaba, el vecindario donde vives, lo que sea, que tú hayas marcado la diferencia y puedas dejar una huella imborrable en esta sociedad que tanto la necesita. Esta sociedad necesita líderes, personas que muestren el carácter de Dios, el amor de Dios y que hagan las cosas diferentes. Así que yo te quiero animar a que te levantes y creas en el Señor. Comprométete, deja que la palabra surta el efecto que tiene que hacer y las cosas van a ser distintas. Lo siguiente es que el testimonio de ellos se difundió por todas partes. Su testimonio se difundió. Dice, porque saliendo de ustedes, ¿de dónde salió? De ustedes. ¿Qué salió de ellos? La palabra del Señor se ha escuchado. ¡Wow! Es decir, que no se quedaron callados, que fueron y compartieron el mensaje del Evangelio. Fueron y hablaron. Y dice, no solo en Macedonia y Acaya, como lo decíamos al principio, sino que también, ¿en dónde? Por todas partes. Era una iglesia que estaba impulsando el mensaje del Evangelio. Por todas partes, por donde caminaban, por donde iban, por el río, por el camino, por el caminito de tierra, por el camino de asfalto, por donde tú transites, deja la huella que Dios está contigo y las cosas que tú hagas definitivamente van a impactar otras vidas. Por eso yo te quiero animar hoy para que sigas adelante en el Señor y así como tesalonicenses tú también digas, yo también voy a ser como esos tesalonicenses, de lo que sea. Por si se te olvida, los tesalonicenses. Pero si se te olvida, yo voy a ser como esos ese mismo, así, de buen ejemplo, de buen testimonio. Amén. La fe de ellos se volvió conocida, se hicieron famosos y no tenían TikTok. Imagínense ustedes esa gente con TikTok, vuelven locos, acaban con eso ahí. ¿Ah? Algo importante. No lo hicieron por campañas publicitarias, no por estrategias de mercadeo, sino porque Dios estaba transformando sus vidas. Amén. Amén. Qué hermoso es cuando alguien permite entonces que Dios transforme desde adentro hacia afuera toda su vida. Finalmente ellos abandonaron los ídolos para servir a Dios, como lo mencioné también. Dice, pues ellos mismos cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Hermano, mire, a veces traemos culturas, hábitos arraigados de generación en generación. Mira, pídale a esta imagen que está aquí, a este papelito, pídale que eso le va a dar algo. Y hacemos ídolos. No, pídale a la piedrita esa que te encontraste en el río, te da de buena suerte, pídale. Hermano, esos son ídolos. Tenemos que dejar esas cosas al lado. Objetos, imágenes hechas por manos de hombres no son nada. Y digo esto porque a veces se penetró en la cultura latinoamericana hábitos de usar objetos. Ven un objeto en un árbol o algo, ay mira, esto representa algo y van ahí a pedir al árbol. Los objetos son objetos, no pueden hacer nada. Y nosotros tenemos que entender que esos objetos, cuando usted comienza a ponerlo en lugar en su vida, se convierten en ídolos. Cuidado que esto es una forma, pero hay otros ídolos también. El influencer que te gusta. No sé, el que tú ves. Ese influencer. El celular, el trabajo, el dinero. Tantas cosas que pueden convertirse en ídolos. Hasta tu propio esposo o esposa
Hasta tus propios hijos se pueden convertir en ídolos si le estás poniendo lugares a ellos por encima de Dios. Miren que el tema de la idolatría no se limita a una imagen o a un aspecto religioso. La idolatría se puede trasladar a distintas áreas. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Dicen cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejar a un lado los ídolos, aquellas cosas. Hasta Messi, sí, yo sé, ¿te gusta? Que tú sabes que es un Dios. No, ¿qué pasó? El Dios del fútbol. No, el Dios del fútbol nada. Ese hombre tiene y es lo que es por los dones que Dios le ha dado. Así como se lo ha dado al otro jugador o al otro. Si no eres de Messi o de Ronaldo, de lo que sea, son hombres que Dios les ha dado capacidades, habilidades, dones, talentos. El único que merece la gloria y la honra es Dios. Amén. Él es la fuente de vida. Él es el que dio los talentos. Él dio los dones. Él dio las habilidades. Él dio todo, todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sino por Él. Amén. La iglesia de Tesalónica marcó entonces la gran diferencia porque recibió la palabra con convicción, permaneció fiel en medio de la prueba, se convirtió en un ejemplo para otros. Deja tu huella. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Deja tu huella. Pero antes de dejar la huella, deja que Dios deje tu huella en tu corazón. Y después que tengas la huella de Dios bien marcada en tu vida, ve y pon tu huella. Amén. Quiero hacerte esta pregunta para finalizar. ¿Estamos viviendo una fe que deja una huella e inspira a otros a acercarse a Cristo?